Muy bien, muy buenas noches ya. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la carta a los Colosenses. Vamos a continuar donde dejamos en esta oportunidad. A partir del versículo 2 de capítulo 4, vamos a hablar de evangelismo. A partir de esta parte de las Escrituras, vamos a avanzar hasta el versículo 6. Y básicamente lo que quiero que meditemos es qué parte hace Dios y qué parte hacemos nosotros a la hora de evangelizar. ¿Está bien? Ese va a ser el asunto a tratar en este pasaje. Bueno, hay dos errores arraigados en el cristianismo, en la iglesia moderna, sobre este asunto de evangelizar. Y específicamente en este asunto de qué parte hace Dios y qué parte me toca a mí como cristiano. El primer error, que es muy normal, muy común y que probablemente muchos de nosotros hemos caído en esto, es subestimar, tener en poco el poder del Evangelio y del Espíritu Santo a la hora de compartir el Evangelio. Ese divorcio entre lo que creemos y lo que practicamos. Es decir, creer que ese poder de convicción de pecado en las personas lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un credo fundamental de las Escrituras. Creemos que el Espíritu Santo convence a las personas de la necesidad del perdón de sus pecados, esa convicción de pecado, en teoría. Pero en la práctica creemos que se trata de la habilidad del que está hablando con la otra persona. Abandonamos nuestras convicciones teológicas por lo que creemos realmente. ¿Y qué creemos realmente? Que si tenemos cierta habilidad para convencer a la persona, esa persona se va a convertir, lejos de la verdad bíblica. Ese es el primer error, subestimar el poder del Evangelio y menospreciar, tener en poco el poder del Espíritu Santo para convencer de la necesidad de salvación. Segundo error, es cuando la meta de la iglesia es llevar a las personas a una decisión por Cristo. Y creo que, vuelvo al punto, muchos de nosotros hemos creído eso. Que se logra haciendo repetir una oración. Ore conmigo, señora, abuela, muchacho, ore conmigo, cierre sus ojos. Acepte a Jesús ahora en su corazón. Repita esta oración conmigo, ¿no? Y creemos que si llegamos a ese momento, ese clímax de que la persona cierra sus ojos y hace la oración, decimos, listo. Llegamos a la meta. Bueno, estas cosas suceden porque hay justamente un divorcio de la evangelización y de las Escrituras. Es nuestra versión de la evangelización. En la mayoría de las iglesias, la evangelización está casada con las tradiciones. Es decir, la nueva generación repite el error de la antigua generación. Siempre lo hemos hecho así y perpetuamos el error. Se evangeliza así porque lo aprendí así. Pero en algún momento, y creo que Dios está haciendo algo en particular sobre este asunto, que personas están revisando esa forma de hacer evangelismo. Están diciendo, pero ¿qué tan bíblico es hacer las cosas como la hemos estado haciendo? Entonces es relevante saber este asunto de qué parte hace Dios y qué parte hace la iglesia, es decir, nosotros en la tarea de evangelización. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En este pasaje vamos a encontrar la respuesta al asunto que planteé al principio, qué Dios hace y qué debemos hacer nosotros. Comencemos por la parte de Dios. 3 cosas. Dios, según el pasaje que tenemos ante nuestros ojos, escucha y responde las oraciones de su pueblo. ¿Bien? ¿Lo ve ahí en el pasaje? ¿Dónde lo ve? Versículo 2. Bien, Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Número 2, Dios abre puertas para hablar el Evangelio. ¿Dónde está eso? Bien. Y en tercer lugar, Dios da sabiduría para hablar a las personas. ¿Eso se ve? Bien. La parte que hacemos nosotros. Número 1, oramos. Oramos. ¿Dónde está eso? Bien. Dar a conocer el Evangelio correctamente. Bueno, no se peleen, ¿eh? Bien. 3. Andar con sabiduría con los no cristianos. Bien. Bueno, mi bosquejo no va a ser de 6 puntos, no se preocupen. Va a ser 3 puntos, pero vamos a incluir estas 6 cosas. En este pasaje vemos el equilibrio bíblico y teológico para el evangelismo, lo cual no quiere decir que Dios muchas veces obre fuera de estos canales. ¿Bien? Dios puede salvar a las personas directamente con su palabra, sin intervención de nadie. No sé si ha escuchado alguna historia de personas que leyendo la Biblia se convirtieron. Entonces, este es el equilibrio bíblico y teológico para el evangelismo. Dios puede salvar personas usando instrumentos no santos. Inclusive instrumentos ni sabios. Inclusive instrumentos impíos. Para salvar realmente a personas. Conozco un pastor que creyó en Jesucristo por medio del testimonio, la explicación del Evangelio por parte de un incrédulo. Bueno, porque ¿dónde está el poder? Indudablemente el poder está en el Evangelio. Pero aquí vemos el estándar bíblico, el patrón, y no vamos a tratar las excepciones. ¿Bien? En primer lugar, Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Por tanto, ¿qué debe hacer su pueblo? Orar. Es muy práctico. Pablo conecta, observen el versículo 3, conecta la oración con la vigilancia espiritual, con la gratitud de nuestros corazones y finalmente conecta con la evangelización. Bien, el versículo 2 y el versículo 3 están conectados. Vigilancia, gratitud y evangelismo. Dice el versículo 2, perseverad en la oración. Es un mandato congregacional. Tiene una implicancia personal, claro, debemos orar en casa, pero aquí está hablando como congregación, de apoyarnos en nuestros motivos de oración. Orar. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. ¿Qué denota perseverar? Ser constante, persistir firmemente en algo, en este caso en la oración. Permítanme ilustrarlo porque puede ayudarnos. Recuerdo en un mundial de fútbol en Argentina, perdió un partido, un encuentro y quedó descalificado. El técnico, post partido, explicó cuál había sido su táctica y fue muy inteligente, conociendo la debilidad del equipo argentino, notó que uno de los defensores era bastante vulnerable y le dijo a sus jugadores, ataquen por ahí.
y atacaron por ahí, insistieron, y todos los goles entraron por ese lugar. Y finalmente ganaron el juego. Así de sencillo. Este hombre estuvo haciendo, en un sentido, lo que plantea Pablo aquí. Dice, insistan por aquí. Es por aquí. Persistan en la oración. Persistan en la oración. Enfóquense. Oren. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, Pablo no inventó nada. Simplemente es lo que la iglesia ya estaba practicando. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego termina el pasaje en algo más que perseveraba la iglesia primitiva, dice, y en las oraciones. Y en las oraciones. Si Dios prometió escuchar y responder nuestras oraciones, si le dio ese lugar de preeminencia a la oración, la iglesia sería muy ciega si no optara por orar. Entonces es comprensible por qué Pablo dice que no descuidemos la oración, que perseveremos. Pero luego dice orando y velando. Parece sencillo, ¿no? Velar y orar, orar y velar parece sencillo, pero creo que Pablo encara uno de los retos más difíciles, más grande de la oración en estas sencillas directivas de este pasaje. John Piper creo que lo entiende y dice, debemos estar velando mientras oramos, velando contra una mente deambulante, contra vanas repeticiones, contra expresiones insignificantes, contra deseos limitados y egoístas. Creo que el pasaje está hablando de nuestra mayor debilidad. Cuando oramos somos dispersos. El contenido de nuestras peticiones son a veces muy limitados, muy insignificantes. Y Pablo conecta la oración con la evangelización en el versículo 3 y en el versículo 4. Es decir, predicar tiene que tener un fundamento, evangelizar debe estar acompañado de la oración. Predicar trae frutos para Dios, claro, siempre la palabra de Dios no vuelve vacía. Personas van a responder al evangelio, muchos no, quizás la mayoría no, pero algunos sí. Pero también cuando evangelizamos, esa actitud de orar y evangelizar trae también sufrimientos, trae tentaciones y enemistades. Sin dudas. Orar es necesario cuando hay una voluntad de evangelizar. Siempre que alguien dice, bueno, voy a testificar, en la mayoría de los casos pide oración. Como que entramos en un campo de batalla, ¿no? Necesitamos asistencia. Cuando un soldado se despliega en terreno enemigo, pide apoyo, está comunicado. La idea es esa, la idea es que cuando evangelizamos, entramos en terreno enemigo. Tocamos lo que no es de Dios, en un sentido. Lo que está bajo la dictadura del Dios de este mundo, el Dios con minúscula de Satanás. Y obviamente es necesario porque justamente cuando evangelizamos, en un sentido, se mueve el nido de las avispas. Se mueve el avispero, moviliza al enemigo, porque estamos justamente tratando en su terreno, con la gente que él tiene cautiva. Recuerden que en el gran capítulo de la guerra espiritual, en Efesios 6, encontramos este pedido de Pablo. Dice en el versículo 19 de capítulo 6, y orad por mí. Observen ese versículo, la humildad de Pablo. Dice, orad por mí, para que me sea dada palabra
al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Como que Pablo necesitaba oración y sabiduría para predicar. ¿Qué nos queda a nosotros? El apóstol Pablo pidiendo apoyo en oración, que necesitaba vencer sus temores. ¿Se dan cuenta? Dice allí, a fin de dar a conocer sin temor. ¿Qué implica? Que Pablo era como nosotros. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, Pablo predicaba sabiendo que probablemente Dios tenía pueblo en su auditorio y en las relaciones, pero también sabía Pablo que había gente muy malvada que se levantaba contra el Evangelio. ¿Y qué hace Pablo? Oren por mí porque soy humano, dice Pablo. Hay hombres perversos y malos. Y Pablo no era un hombre superpoderoso de la fe, era un ser humano y que luchaba con sus temores. Así que es imposible estar orando a Dios y desconectarse de los perdidos y no recordar a las personas que necesitan el Evangelio, que necesitan la salvación. Recordar a los misioneros, porque hay una implicancia. Aquí Pablo dice, oren por mí, que estoy evangelizando. Por lo tanto, debemos recordar a los que no son cristianos y debemos recordar a aquellos que están en campo enemigo predicando el Evangelio, como Pablo. Así que la oración, si ustedes observan el pasaje, la oración en sí misma nos comunica que estamos dentro de la familia de Dios y también nos recuerda que hay personas que están afuera. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias también. Cuando oramos, una forma de añadir gratitud en obediencia a este pasaje es recordar lo que ya Dios ha hecho en nosotros y en tantas vidas. Eso trae gratitud. Cuando alguien está orando, Señor, te pido por la salvación, recordar que yo estuve perdido, recordar que alguien oró por mí y que yo ahora estoy adentro, sabiendo que en otro momento yo estaba afuera y alguien desde adentro habló con Dios e intercedió por mí. En muchos casos una mamá piadosa que no se dio por vencida, viendo a sus hijos perdidos. Dijo, no importa lo que yo vea, Dios es poderoso para transformar a mi hijo, a mi hija, a mis nietos, mi esposo. Ustedes saben, los cónyuges que tienen su compañero o su compañera incrédula o incrédulo, lo difícil que es. Bueno, hay que orar. Orar nos recuerda este versículo, orar con acción de gracias. Es decir, tenemos que tener gratitud porque estamos adentro. Y pedirle al Señor, por favor, Señor, hay personas que yo quisiera que entren en tu reino. Y orar repasando las obras de Dios nos trae gratitud y asombro. Recordando las obras de Dios en el pasado nos trae gratitud y asombro. Personas que eran de una forma y ahora son diferentes. ¿Qué pasó? El poder del Evangelio. Eso trae fe también. Si Dios pudo transformar a fulano de tal, ¿cómo no va a transformar a fulana de tal? Si Dios me transformó a mí, ¿por qué Dios no puede transformar y salvar a tal o cual persona de mi lista de oración? Pero amplía nuestra visión la gracia de Dios. Voy a citar, no lo busquen, 1 Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
en Cristo Jesús. Dios salva a los pecadores y me anima un montón recordarlo. Doy gracias por las almas que Dios ha salvado. Y hay una implicancia aquí. Si me motiva a saber cómo Dios ha salvado a otros, tendría que saber cómo, ¿no? Y es muy bueno incluir en nuestras conversaciones, ¿cómo Dios te salvó, hermana o hermano? Y esas historias son historias de redención. Hay una gran historia en la Biblia de redención que Dios usa, inclusive la convierte en un cántico, que es el escape o el éxodo de Egipto, ¿se acuerdan, no? Esa es la gran historia. Pero hay pequeñas historias de redención. ¿Cómo Dios te salvó, hermano? ¿Cómo Dios te salvó, hermana? ¿Cómo Dios te rescató del poder de las tinieblas? Y si alguien dice, no, yo siempre fui cristiano, cuidado, porque nadie nace cristiano. Siempre hay un momento de rescate. Hay un antes y después de Cristo. O alguien dice, no, yo nací en cuna cristiana. No existe ninguna cuna cristiana. Yo nunca entré en el sector de donde venden artículos de bebé y decía, cuna cristiana. Entonces compras esa cuna y sabes que tu bebé duerme ahí. No existe eso. Hay un momento donde el poder de Dios transforma tu vida y escuchar historias de transformación hace que crezca mi asombro y mi fe también. ¿Está bien? Por esa razón pedimos que algunos cuenten sus conversiones en nuestras reuniones. ¿Qué parte hace Dios y qué parte hacemos nosotros? En primer lugar, Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Entonces yo me propongo orar. Y nosotros como congregación, como individuos y como congregación, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor por fulano y fulana y fulano. Y vamos a tener una lista y le vamos a pedir al Señor que actúe en esas vidas. Conocí una señora europea que escapó de la guerra y ella tenía a su hijo perdido, no perdido en vicios ni nada, perdido en su propio orgullo, perdido en sus propias ideas, su filosofía. Y ella oraba y algo más, nos pedía que le testificáramos a su hijo y había siempre personas testificando. Y la realidad es que ella antes de partir vio a su hijo convertido. Lo vio convertido y partió. En algunos casos partiremos sin verlo aquí en la tierra. Hay personas que oraron y se murieron sin ver la respuesta a sus oraciones. Bueno, el día del encuentro, allí va a ser muy emocionante ver que esas personas por las cuales oramos en la tierra entran en el reino. Número 2. Dios abre puertas para hablar el Evangelio. Nosotros debemos dar a conocer entonces el Evangelio, pero el Evangelio verdadero. Debemos presentar el Evangelio de la forma más clara cuando Dios abre puerta. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, hablando Pablo y de su equipo ministerial, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra. Para la palabra. Dios tiene que abrir puertas para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? El Evangelio, muy bien. Por el cual también estoy preso. Es decir, Pablo estaba preso por aprovechar todas las puertas que Dios le abría. La última puerta que se le abrió es la puerta de la cárcel. Y Pablo diría, bueno, ya está. Estoy preso. ¿A quién evangelizo aquí? No. Estando preso, Pablo dice, oren por mí para que el Señor abra las puertas de la cárcel, dice, ¿no? Como a Pedro, para que yo pueda escapar de acá. Estoy cansado. No,
Pablo dice, oren por mí para que el Señor abra puertas para la palabra. Interesante, ¿no? Y humillante. Y humillante. La vida de Pablo nos humilla en un sentido. No hay dudas que es Dios quien abre las puertas para evangelizar. Siempre que tengo una oportunidad para compartir el mensaje de salvación, ¿quién está detrás de esa posibilidad? Dios. Dios siempre está detrás de esos momentos. En el grupo, en el chat, en el grupo de WhatsApp de varones de la iglesia, constantemente hay hermanos que están pidiendo, oren por fulano, de mi trabajo, de mi universidad o la escuela. ¿Por qué pedir? Porque es bíblico. Es bíblico orar por puertas abiertas. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se dan cuenta, no? Primera de Corintios 16, 8 y 9 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo más claro de este pasaje es que habla de oportunidades para compartir el evangelio. Entonces nuestra tarea ante estas puertas que se abren de parte de Dios es muy clara. Dice Pablo ahí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que deje de ser un misterio. Mi parte es dar a conocer lo que para la persona está velado, que es el evangelio. Recuerdo en una oportunidad hablando con un vecino que era evangélico, por 11 años había participado activamente en una congregación. 11 años, no es poco, ¿no? Cuando comienzo a explicarle el mensaje del evangelio paso por paso, me miró al terminar el mensaje, pero me miró mal, con enojo, y me dijo, nadie me había dicho esto nunca antes. Yo digo, debería estar contento, pero no, estaba enojado, porque me dijo, y todo ese dinero que yo di por 11 años para la salvación de mi alma no me sirve. No, pero yo no tengo la culpa, no es meritorio. ¿Saben? El choque más grande del evangelio es que no hay mérito en mis obras. Entonces debo pedirle al Señor sabiduría para explicarle a personas que están confiando en otra cosa que no salva. Y enfocar a esa persona en el único que salva, que es Jesucristo. Y salva a los pecadores no por sus obras, sino por su obra en la cruz. Dios abre las puertas para que demos a conocer su palabra. Nuestra parte es enseñar el evangelio, hermanos, y en esto quiero ser específico. ¿Qué significa dar a conocer el misterio de Cristo? Bueno, la frase esta, dar a conocer, es quitar a esa gente de su mundo de ignorancia. Yo debo arrojar luz donde hay oscuridad. Esa persona, no importa si no se convierte, mi meta no es que se convierta, esa es la parte de Dios. Mi meta es que esa persona entienda. Dar a conocer, explicarlo, ilustrarlo de todas las formas posibles. Versículo 4 dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, deben orar por mí para que se abran puertas, pero para que el Señor me guíe, me ayude a saber cómo, el cómo, para que la persona entienda. Esa sí es mi parte.
explicar, ilustrar, enseñar. Cuando Pablo fue a Corinto trató de ser claro y directo, no se metió en ningún atajo intelectual, filosófico, fue directo, dice Pablo en 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese es el Evangelio, otro nombre para el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La idea es hacer las cosas claras. Hay un libro, un gran libro sobre evangelismo, escrito por Will Metzger, y él dice en una frase algo que nos puede ayudar para nuestro texto de hoy. Dice: cualquiera que hace el evangelio enredado y complejo no está proclamando el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Quien cuando predica el evangelio termina hablando de las perlas de la gran Jerusalén en Apocalipsis y de la barba de Aarón y no sé, está haciendo el mensaje, como dice nuestro hermano, enredado y complejo. Probablemente en vez de dar a conocer el misterio, lo hace más misterioso todavía. Esto nos lleva al tercer punto y último. Dios es quien salva, pero nosotros somos sus mensajeros. Dice versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis. Vuelve al punto, ¿no? Para que sepáis. Lo que él pidió oración por él, ahora dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, hay una frase allí. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Afuera de qué? Fuera de la iglesia. Sin dudas, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia de Cristo. No hay dudas que Pablo se refiere a las personas que no son cristianas. Primera de Juan 5:9 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es una percepción que nosotros tenemos del mundo que debemos manejarla con prudencia para que el mundo no nos mire como arrogantes. Porque este versículo puede ser muy arrogante en la forma como nos expresamos. Dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ni siquiera se me cruza en mi mente verlo allí al anciano Juan diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero. Pero hay personas que parecería darle ese énfasis. Lejos de ser así el cristianismo. Que el mundo entero esté bajo el maligno a mí me debe llevar a la gratitud en primer lugar porque Dios me sacó. Por eso dice, sabemos que somos de Dios. Y me debe conmover porque hay personas que todavía están bajo el maligno. Y estar bajo el maligno no es algo muy lindo, ¿no? Nosotros cantamos, hallé un buen amigo. Satanás no es amigo de nadie. Él es el maligno. Se refiere Pablo aquí a los que no están en Cristo, a los de afuera. Dice en el capítulo 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Los de afuera significa justamente los que no son santos ni fieles hermanos en Cristo. Y es muy probable que en esta noche, en nuestro salón, estén personas en esta condición. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. En un sentido
para entender mejor la Biblia, a veces hay que leerlo al revés. Pablo está diciendo, no sean torpes en su trato con los de afuera. Una forma más diplomática de decir las cosas. Porque si somos torpes en nuestra forma de evangelizar y de relacionarnos con los inconversos, ¿quién va a querer ser cristiano? A veces las personas no rechazan el evangelio, rechazan a los mensajeros del evangelio, porque son una mala publicidad del evangelio, con su fanatismo y sus excentricidades y convicciones místicas. No hubo alguien más sabio que el Señor Jesucristo en su trato con los de afuera. Sin dudas, ¿no? El más sabio, el más amoroso, el más equilibrado, el más bíblico. Él supo tratar con cada persona. Y si ustedes quieren saber cómo hacer un evangelismo perfecto, lean los evangelios. Cuando está Jesús allí en el pozo y le dice a la mujer, ¿no me darías agua? ¿Cómo lleva esa conversación al campo del evangelio? Es precioso. O la conversación con Nicodemo. Interesante esa conversación. Pablo dice, oren por mí, versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo dice, yo no soy Jesús. Yo necesito que oren por mí. Los versículos 5 y 6 lo extiende a todos. En el versículo 4, oren por mí para saber cómo. Versículos 5 y 6 baja esa línea para todas las iglesias. Pensemos en lo que implica andar sabiamente con los de afuera y así vamos a concluir. Esto requiere en primer lugar, como lo expresa el versículo 2, orar. Los de afuera pueden estar dentro de tu casa. Los de afuera pueden ser parte de tu familia. Los de afuera pueden ser tus hijos. Y los de adentro pueden estar afuera. Es decir, personas dentro de la iglesia pues, pueden ser los de afuera también. Dentro de tu matrimonio probablemente hay alguien de afuera. Y para tratar con ellos, dice Pablo, se requiere sabiduría. Andad sabiamente con los de afuera. Quiero terminar hablando de algunas aplicaciones sobre la sabiduría bíblica y sobre la separación bíblica. La Biblia no nos dice que debemos aislarnos de los no creyentes. Lo que no debemos hacer es pecar con ellos. Hay una diferencia, ¿no? Separación bíblica significa que somos santos en medio de un mundo impío. Estamos con los mundanos en este mundo, pero no somos como ellos. Y no somos como ellos con la actitud de arrogancia, sino simplemente porque Dios está en mi vida. Y ya no puedo ser igual que ellos. Ya no puedo reírme como me reía antes, aunque algunas cosas son muy graciosas. No puedo disfrutar de lo que antes disfrutaba. No puedo. Tenemos un DNI terrenal, pero tenemos una ciudadanía celestial. Y eso hace la diferencia. Entonces, separación bíblica no significa yo no me junto con los inconversos. ¿Quién los va a evangelizar? Si la iglesia toma la postura monástica, y si nos mudamos acá, hacemos habitación y nos separamos del mundo, hermanos. Salimos para encontrar comida, volvemos. Y vivimos todos felices aquí, en nuestra propia Ginebra. No está Calvino, pero no es la idea, nunca fue. Número 2, identidad humilde. Estar en Cristo nos debe generar una mirada piadosa, humilde, no arrogante. Y esto es
para volver y volver y volver. ¿Por qué? Sobre todo los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes se desbalancean para el lado de la arrogancia. Y cuando se dan cuenta ya dejaron algunos muertos en el camino. Bueno, tratar a las personas no cristianas como leprosos es peor que ser un leproso. ¿Bien? Que yo sea un hijo de Dios es por pura gracia, porque merezco la misma condenación que todos merecen. Si soy cristiano es por la gracia de Dios. ¿Qué más implica? Implica, versículo 5, urgencia. Y en este sentido tenemos un drama nosotros, porque siempre estamos diciendo, no, la puerta no se abre, la puerta no se abre. Pero hay una urgencia. Yo lucho un montón con esto. Lucho porque a veces las puertas no se abren. Y no estoy hablando de ir y patear puertas. Estoy hablando de orar, ahí comienza el pasaje, y insistir. Dice allí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Estoy usando no la versión de las Américas. Redimir allí es un término que Pablo usa del mundo de los negocios, del mundo del mercado. La idea era ir al mercado y rápidamente ver una oferta, ¡pup! Comprar y llevar. Comprar y llevar, eso es redimir. La idea es comprar y llevar, es la idea de ser. Y tiempo, cuando unimos estas dos palabras, redimiendo el tiempo, esa palabra podría traducirse mejor, hacer buen uso de las oportunidades. Las dos frases. La frase redimir el tiempo implica aprovechar la oferta, aprovechar la oportunidad, rescatar esa oportunidad para el Señor. Cuando surge una oportunidad de hablar de Cristo, es una puerta abierta que debemos aprovechar. Pero tenemos que estar atentos. Esta semana que pasó fuimos a un velorio con mi esposa y realmente no fui preparado para predicar porque el difunto tenía muchos hijos. Uno de sus hijos es miembro de nuestra congregación en Campana y nunca me habló de participar en un servicio fúnebre. Entonces yo fui relajado a saludarle a él, animarle, a la familia. Entonces, cuando ya estaba tan relajado para despedirme, me dice, pastor, me dice, ¿puede oficiar ahí una oración? Y uno se estremece cuando no está preparado. Y a un ambiente, Y digo, bueno, morir es ganancia. Nada, no era para tanto. No era para tanto. No era para tanto. Estoy exagerando, pero sí era un ambiente difícil. Y le digo, claro, cómo no, hermano. Y orando, Señor, ayúdame. Prediqué con el teléfono, ni siquiera había llevado la Biblia. Y bueno, y compartí el Evangelio allí. Esa es la idea, aprovechar las oportunidades. ¿Saben que hay personas que dicen, yo no soy para evangelizar? La Biblia no te pregunta eso. La Biblia dice, si sos cristiano, debes evangelizar. Pero no puedo, bueno, orá. Y ahí es donde tiene relevancia nuestro texto. Bien. Implica también ser agradables, primero a Dios, pero ser agradables. Dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hay personas que queriendo imitar a los grandes predicadores puritanos del pasado, son como personas que ofenden gratuitamente. Y esa no es la idea. Esto es contrario a esa mentalidad de que debemos predicar con esa mirada así como enojado contra el pecado y esto es todo al revés. Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. A mí se me viene un rostro aquí. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. La idea de sal es justamente ser amistosos. Ser amistosos, ser agradables.
y tener gracia. Gracia comunica favor, bendición. ¿Se dan cuenta, no? Debemos pedir sabiduría a Dios. No significa intentar. Alguien puede decir, no, pero eso de querer agradar y ser suave, eso no significa suavizar el evangelio, hermanos. Eso es otro asunto y Pablo no está hablando de eso. No está hablando de domesticar el evangelio, diluir el evangelio, hacerlo más suave para el perdido. No, eso sí sería un pecado. No intentamos cambiar el evangelio. En un programa de TV en Norteamérica, creo que la mayoría lo habrá visto porque fue un escándalo, pero en el mundo evangélico la gente del mundo estaba contenta, pero en el mundo evangélico conservador se rasgaron las vestiduras porque ese hombre, nos guste o no nos guste, nos representaba, porque se presentó en uno de los programas más vistos de la televisión y como evangélico, como pastor evangélico, y allí estando en el lugar de la iglesia supuestamente evangélica, pero él era un pastor liberal. El entrevistador le preguntó de forma sencilla, ¿qué pasa con alguien que se muere sin haber creído en el Mesías cristiano? Su respuesta fue, no sé. Así, no sé. Y le entraba, volvía a repetir la pregunta, no sé. ¿Dónde estaba el problema? Probablemente no sepa. Creo que no sabe. Y si sabe, no cree. Pero él no quería quedar mal con el público. Y alguien puede decir, yo jamás haría eso. Yo no puedo decir eso, porque lo hago más veces de lo que me gusta. Tristemente. No era su intención agradar a Dios. Fue obvio. Él no quería ofender a nadie. ¿Y qué pasa si un musulmán se muere sin Cristo? No sé. Tipo, no sabía nada. No sé qué estaba haciendo ahí sentado si no sabía nada. Pero el problema fue que no quería ofender. No puedo cambiar el mensaje para evitar sufrir. Los cristianos debemos decir la verdad, la dura verdad, pero con gracia y compasión. Y eso hace, o eso evidencia, que nuestra confianza está en el mensaje. Porque si yo creo que por la forma que yo lo digo lo voy a convertir, lo voy a decir tipo Paul Washer. A ver. No, esa no es la idea. Pablo dice, con gracia, sazonada con sal, es decir, ponele, nosotros diríamos, ponele onda, ¿no? Bueno, Pablo dice, ponele sal. Porque es el mensaje. El mensaje tiene poder. Implica ser honestos en nuestra relación con los no cristianos también. Para ellos, el evangelio es todo un misterio. Por lo tanto, ser honestos, decirles, yo tuve mis dificultades para creer, para entender. Yo te entiendo perfectamente. Ellos siempre si Dios no abre sus ojos, ellos van a entender este amor de querer compartirles el camino a la gloria, al cielo, como proselitismo. Él me quiere enganchar para llevarme a la iglesia y me van a sacar el diezmo. Y me van a sacar mi dinero. Tengo hermanos que trabajan en fábrica. Es el gran tema que todos los compañeros le plantean. Pero vos sos un tonto, vos vas a la iglesia, te sacan el dinero. Dice, no es proselitismo. Nuestra meta no es hacer que la gente sea de la iglesia bautista misionera. Nuestra meta es que vengan a Cristo. ¿Amén?
andar sabiamente también implica no manipular a las personas para que crean en Cristo. Dice allí, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios es quien salva. No es mi parte salvar a nadie. Yo no soy salvador de nadie. Es la obra de Dios. Si alguien va a nacer de nuevo es por el poder milagroso de Dios. Si alguien viene a Cristo y lo puedo observar, estoy ante un evento milagroso. Quizás el evento más milagroso de todos. El Evangelio nunca será bienvenido en la vida de nadie si Dios no interviene. El Evangelio en los corazones naturales con los cuales venimos a este mundo está cerrado a Dios, a Cristo, al Evangelio. Está tan cerrado que solo Dios puede abrir una vida al Evangelio. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Cuando alguien está escuchando el Evangelio puede poner cara de interesado. Miró, pero naturalmente está pensando, qué estupidez, qué tontería. Bueno, él tiene su religión, yo tengo la mía. Y un montón de planteamientos que vienen de una mente natural, de un hombre natural. Y dice Pablo aquí, si no tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender nada. Y alguien puede decir, ¿y para qué predicamos? Predicamos porque Dios puede salvar. Juan 6:44 dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Hay algo más antiproselitista que esta frase de Jesús? Luego agrega en el versículo 65 de Juan 6, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y por qué Dios tiene que traerlos? Porque nadie quiere venir. Por eso oramos, para que Dios intervenga, porque nadie va a venir a Cristo si el Padre no le trae. Porque nadie hay que busque a Dios. Romanos 3:11. Nadie busca a Dios, al Dios de la Biblia. Si hay alguien que está buscando a Dios, probablemente no sea el Dios de la Biblia. Esté buscando alguna deidad que le pueda favorecer en algún asunto que lo está entristeciendo, pero no el Dios de la Biblia. La Biblia enseña que si Dios no interviene, nadie sería salvo. Nadie. Iríamos absolutamente todos y justamente a la condenación eterna. La familia de Noé no eran mejores que toda la sociedad, que no era tan grande. No eran mejores que los demás vecinos. Eran pecadores como todos. Si conoces la Biblia, hay una referencia en Génesis 6:8 que hace la diferencia. Dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la única diferencia. Que Dios decida darte gracia. Y si Dios decide no darte gracia, no vas a venir a Cristo. Qué misterio, ¿no? Y no lo vamos a resolver. Viviremos si Dios nos quiere explicar algo, pero nunca vamos a resolver este asunto. Este asunto de elegidos y no elegidos es un tema que a los no cristianos ni les interesa. Y algo muy importante que tengo que decir, este tema de elegidos y no elegidos no es parte del Evangelio. No está. Cuando Pablo predicaba el Evangelio a los perdidos, no les hablaba de este misterio glorioso, infinito de la elección.
lo planteó a la iglesia, claro, para asombrarnos y decir, wow, qué asombroso es nuestro Dios, pero no para que la gente comience, entonces si yo no me convierto es culpa de Dios. Esa es la conclusión ilógica y antibíblica que las personas van a llegar si tienen una mente natural. Las personas naturales jamás van a entender este asunto de la elección, y nosotros no debemos darle asuntos para desviarlos del Evangelio. Nosotros debemos predicarles a Cristo. Y la Biblia dice, vení a Cristo. No debo explicarle mucho. ¿Sabes por qué no querés venir? Porque el Padre no te trae. ¿Qué va a entender de eso? Nada va a entender. Dejar los resultados a Dios. Amén. Y ahí está la tensión en un sentido de oramos y descansamos que Él tiene la última palabra. Pero insistimos. Señor, yo insistí con mi padre por años. Mi padre se hizo evangélico, fue a la iglesia, yo era su pastor, yo entendí que él se había convertido, lo bauticé, pero con mi esposa observábamos su vida y decíamos, me parece que no es convertido. Fue algo emocional. Y insistimos y clamamos al Señor y oramos y oramos y oramos. Y 6 meses antes de partir, el Señor le concedió nacer de nuevo. Creemos que se convirtió. Pero por años, escuchando y leyendo su Biblia, pero sin una vida transformada. Y eso a nosotros nos hacía como, sí, era una alarma, que probablemente nunca había nacido de nuevo. Quizás sea el caso de alguien aquí en esta noche, de alguien que piensa que es salvo, pero su vida es exactamente igual que siempre. No hubo un nuevo nacimiento, no hay evidencia de la intervención de Dios. Esta es una buena noche. Una noche hermosa para replantearse esto y al terminar la reunión hablar con alguien y decirle, quiero ser salvo, pero explícame más. Quizás hay algo que no estoy entendiendo. Finalmente entonces, y repasamos y oramos, escucha Dios y responde las oraciones de su pueblo. Por lo tanto, nuestra parte es orar. Número 2, Dios abre puertas para hablar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra parte? Dar a conocer el Evangelio de la forma más clara posible. Y en último lugar, Dios es quien salva. Nosotros somos sus mensajeros y no vamos a manipular a nadie. Vamos a compartir el mensaje de forma fiel y correcta. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos, gracias por tu obra en nosotros, todos los que estamos aquí en Cristo en esta noche. Evidenciamos tu gracia, Señor. Gracias por el poder del Evangelio que nos transformó. Señor, oramos en esta noche por personas que están presentes aquí, probablemente no nacieron de nuevo, están perdidos como estábamos nosotros. Queremos practicar este versículo 2, queremos orar, queremos rogarte por la salvación de todos ellos. Pedirte en esta noche que podamos observar ese milagro una vez más de personas viniendo a Cristo. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, por su vida. Ayúdanos a imitarle. Él mismo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, danos valor, perdónanos porque realmente en muchas oportunidades nos acobardamos, tuvimos egoísmo, no quisimos tomarnos el tiempo para explicar el Evangelio, no fuimos compasivos, fuimos indiferentes. Señor, perdónanos. Realmente quisiéramos arrepentirnos para cambiar. Y en esta semana mostrar un verdadero arrepentimiento y compartir el Evangelio de forma más extrovertida, Señor. Padre, gracias por tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén.